Llegamos ahora al estudio para el cual nos prepararon las lecciones anteriores, para presentar la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Ahora nada puede asumirse. Toda nuestra evidencia viene del Nuevo Testamento. Recuerde que es totalmente confiable para reportar los eventos que rodearon a Jesucristo. En Juan, donde empezaremos nuestra investigación, vemos en el capítulo 19 la crucifixión de Cristo y la preparación que se hizo para su sepultura. Juan hace una afirmación maravillosa en el capítulo 19, versículo 15, y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan afirma que lo que escribe para nosotros es el testimonio de un testigo ocular. Así que lo que leemos es historia confiable. Ahora, Cristo ha sido crucificado, ha sido sepultado, y en el capítulo 20, Juan nos ofrece una evidencia histórica de su resurrección. En los versículos 1 y 2, Juan dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, aquí hay dos afirmaciones que son muy claras. Primero que todo, la tumba ha sido abierta. Y aprendemos en el versículo 2 que la tumba está vacía. El cuerpo de Jesús no está. El hecho histórico de esto está bien confirmado por un historiador tal como Will Durant, en su libro César y Cristo, donde dice que después de la crucifixión y la sepultura, dice, luego las mujeres vinieron a la tumba al tercer día, la encontraron vacía. ¿De dónde obtuvo él esta información? Del mismo lugar donde usted y yo la obtenemos, del único lugar donde se encuentra tal información, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No hay otro testimonio. Lo que Durant está diciendo es que el Nuevo Testamento es confiable para reportar las afirmaciones de Cristo y los eventos que tuvieron lugar con respecto a él. Hubo un nazareno. Él afirmó que sería crucificado, afirmó que sería resucitado al tercer día, fue crucificado y la tumba está abierta y la tumba está vacía al tercer día. Más histórico y verdadero no puede ser. Ahora quiero que veamos dos afirmaciones que se hacen en los versículos 1 y 2 acerca de la mujer que vino a la tumba y vio que la piedra ha sido quitada de la tumba. Esta palabra quitada significa que la piedra estuvo cubriendo la entrada, había sido movida de la tumba, de la pared de la tumba. De hecho, Mateo en el capítulo 28, versículos 1 y 2, dice que un ángel vino y la removió, la rodó. Esto no significa que solo la movió un poco del lugar y la dejó reclinada cerca de la boca de la tumba. Tal vez usted vea eso en algunas Biblias ilustradas para los niños, pero eso no se apega al lenguaje del texto. Lo que significa es que la piedra fue llevada de la tumba. Mateo dice que cuando el ángel la rodó de la tumba, se sentó sobre ella, así que está acostada en el suelo. La piedra ha sido quitada de la misma manera como dice el versículo 2, que el cuerpo fue llevado de la tumba. Así que la tumba está abierta por completo y el cuerpo de Cristo ha desaparecido. Estos son hechos históricos. Ahora, nos tendremos que enfocar a una pregunta aquí mismo. ¿Quién quitó de la tumba el cuerpo de Cristo? ¿Quién abrió la tumba? Esto tuvo que haber sido hecho por ya sea los hombres o por Dios. Y ahora debemos hacer la pregunta. ¿Fue hecho esto por los amigos de Cristo, sus discípulos? ¿O fue la tumba abierta, vaciada por los enemigos? ¿Y quiénes serían estos si no los romanos y los judíos? Ahora, sean cuales fueran las afirmaciones, las sugerencias que otros le hagan a usted en cuanto al porqué de la tumba vacía, si alguien le dice, por ejemplo, que los romanos o los judíos vinieron y se llevaron el cuerpo de Cristo, o si le dan una razón tal como que no querían que la tumba fuese adorada, nada de esto resiste una investigación. Está en completa contradicción con las afirmaciones que son verdaderas en este caso. Veamos a Mateo 27,
versículos 62 al 66, donde el relato del testigo ocular que nos da, nos dice que había un guardia en la tumba, o una guardia en la tumba, precisamente para evitar que alguno se llevara el cuerpo de la tumba. En Mateo capítulo 27, versículo 62, Mateo registra: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postre error el peor que el primero. Y Pilato les dijo: aquí tienen la guardia, vayan y asegúrenlo. Y Mateo dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo la guardia. Ahora, lo que aquí se registra es que una guardia fue puesta en la tumba precisamente con el propósito de evitar que alguno se llevara el cuerpo. Eso es lo que significa cuando dice en el versículo 64 que ellos querían que Pilato pusiera una guardia en el sepulcro y lo asegurara. Lo que esto significa es que a nadie se le permitiría llevarse el cuerpo. Así que aquí tenemos una guardia puesta en esta tumba. Quiero que consideremos esta guardia por un momento. Esta era una guardia romana. Ahora, hay muchas razones para entender esto. Una de las razones se nos da en Mateo 28 y versículo 11, donde dice: mientras ellas iban, esto es, después del registro de la resurrección, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Todos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ahora, aquí está la jerarquía judía dando dinero a estos guardias. ¿Por qué? Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿No es eso sorprendente? Aquí estos, teniendo que cohechar a estos hombres para que digan que mientras dormían alguien vino y se robó el cuerpo. Por supuesto que hay una ligera sospecha de que los dormidos no saben lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Cómo entonces supieron que alguien había venido para robarse el cuerpo si estaban dormidos? Los que duermen no pueden ser testigos. ¿No cree usted que si hubieran tenido una mejor excusa que ofrecer, la hubieran ofrecido? Entonces, ¿por qué esta jerarquía judía pagó dinero a esta guardia? Si hubieran sido guardias judíos, no hubieran tenido que cohecharlos, no hubieran tenido que pagarles, les hubieran dado una orden y como estaban bajo autoridad, habrían tenido que obedecer. Esta entonces no era una guardia judía. Parece que la guardia que fue cohechada era romana. Encontramos que la tumba estaba sellada, además de esto. Al investigar esto en una buena enciclopedia de la Biblia, encontramos algo de esta naturaleza. Que había una ranura que fue hecha con anterioridad, en la cual se rodaba una gran piedra hasta la boca de la tumba. Y entonces la piedra la cubría. Ahora, el sellado de la tumba no significa que esto la hacía hermética. Más bien, la idea es que se tomaban 2 cinturones de cuero y se cruzaban por la mitad, asegurándolos a los lados, a las paredes de la tumba. Y entonces, en el centro, donde se encontraban, vertían cera, tomaban el sello del César y lo estampaban ahí y decían: si tocan esto, será un delito federal. Así que fue sellada con el sello romano. Y aquí está una guardia romana. Este es el significado de Mateo 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo la guardia. Ahora, una guardia es puesta en la tumba. Josh McDowell, en su libro El factor resurrección, de acuerdo a su investigación, hace la observación de que pudieron haber habido de 4 a 16 guardias en esa tumba. Esto ciertamente significaría que se necesitaría una fuerza formidable para poder llevarse el cuerpo. Ahora, no sabemos si habían 4 o 8 o 12 o 16 guardias, pero cada uno de ellos tendría en su mano la famosa pica romana, una lanza larga, y luego tendrían la otra lanza de batalla a la mano. Si 4 hombres hacían guardia en la tumba, y los otros 4 u 8 o 12 estarían recostados tratando de descansar con sus cabezas hacia la tumba,
y entonces tomarían turnos de vigilancia. Así que había una guardia en la tumba precisamente para evitar que alguien viniese y se llevase ese cuerpo. Ahora, yo sé que por lo menos había 3 guardias. Esto es obvio. En Mateo 28 y versículo 11 dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Ahora, si fueron algunos de la guardia, entonces no son todos. Si fueron algunos, entonces tuvieron que haber habido cuando menos 2. Pero uno no es todo lo que significa. Hay más. Tendría que haber cuando menos 1 más y así serían 3. Ahora, ¿quién se enfrentará a un romano? Yo no. Yo no creo que usted lo hiciera. Hay cuando menos 3, tal vez 4 o quizás 16. Ahora, lo que quiero es que sepamos quién fue el que decidió. ¿Cuál fue el grupo de hombres que tomaron la decisión de intentar pasar la guardia, rodar la piedra, entrar, sacar el cadáver de Jesús y llevárselo a un lugar desconocido e inventar un engaño? ¿Quiénes arriesgarían su vida para hacerlo? Creo que es más fácil creer en la resurrección que creer que alguno se enfrentaría o intentaría pasar la guardia romana. Pero todo esto nos muestra la lógica de los judíos y la lógica de los romanos, y su cooperación para hacer parecer aceptable su lógica. Obviamente se afirma aquí que querían que el cuerpo de Jesús quedara en la tumba hasta el tercer día. Era del conocimiento general que Jesús había predicado a través de su ministerio que resucitaría al tercer día. Lo que querían hacer era conservar el cuerpo en la tumba hasta el tercer día. Si podían mantener el cuerpo asegurado en la tumba, entonces al tercer día, el día en que fue anunciado que resucitaría, sacarían a todos los discípulos y los traerían a la tumba, tirarían la piedra, sacarían el cadáver, lo arrojarían al suelo y dirían, he ahí vuestro Mesías. Y el cristianismo, con un Cristo muerto, jamás habría despegado del suelo hasta llegar al Pentecostés. Pero el cuerpo de Cristo había desaparecido. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús si no resucitó de la tumba? No tenemos que estar locos para ser cristianos. No tenemos que paralizar nuestra mentalidad para ser cristianos. Necesitamos la evidencia. La tumba en que el Jesús histórico fue puesto estaba abierta y estaba vacía. El cuerpo ha desaparecido. Sus amigos no pudieron llevárselo. Un guardia estaba allí. Los enemigos no pudieron llevárselo ya que querían conservarlo allí. ¿Quién es el que abrió la tumba vacía si no fue Dios? Si Cristo no fue resucitado de los muertos, ¿por qué el cuerpo de Jesús no estaba en el lugar? La resurrección es una conclusión razonable. Está en concordancia con los hechos. Pero hay otra evidencia que necesitamos considerar. Es el hecho de que los lienzos que fueron dejados en la tumba estaban ahí. Ahora empecemos con el versículo 3 de Juan capítulo 20 y continuamos donde lo dejamos. Dice que después de que la mujer vino y reportó que la tumba estaba vacía, abierta y vacía, versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron. Ese es Juan, quien escribe la carta. Y fueron al sepulcro y corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Note usted lo que señala. Mientras mira hacia adentro de la tumba, ahora la tumba está abierta. Permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué estaba abierta la tumba? ¿Para que Jesús saliera o para que las personas pudieran mirar hacia adentro? Ahora, aquí se dice que se detiene ante la tumba. Eso es exactamente lo que yo tuve que hacer en 1966 cuando visité las tierras bíblicas. Visité las excavaciones arqueológicas y en una de las tumbas que habían descubierto en un lugar muy cercano a lo que usted podría imaginar como una calavera, está bien identificado y para todo el mundo coincidía con todo lo que leemos aquí. Y para que yo pudiera mirar dentro de esa tumba, tuve que detenerme. Esto demuestra cuán exacta es su Biblia. Sí que dice que Juan tuvo que detenerse y mirar, pudo ver algo. ¿Qué vio? Vio los lienzos mismos en que Jesús había sido envuelto para la sepultura. Allí estaban. Él no entró. El versículo 6 dice, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario
que había estado puesto en la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces Juan dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Bueno, supongo que sí. ¿Qué encontramos? Encontramos aquí que Juan dice dos veces lo que le ha impresionado profundamente y con lo que quiere que usted y yo quedemos impresionados. Él vio los lienzos de la tumba puestos ahí. Ahora, ¿le da a usted esto la impresión de que cuando entraron a la tumba y vieron los lienzos, ahí encontraron todo en desorden? Usted no recibe la impresión de que Jesús despertó a medias de la noche y dijo, ¡ay, me enterraron vivo! Y que en un arranque de locura se haya arrancado los lienzos. Claro que no. De hecho, cuando investigamos esta idea, veremos que estaban colocados en una especie de capullo que probablemente había caído en medio. Más ordenado no podía estar. Si vemos el histórico documento de Juan, encontraremos en el capítulo 11 y en los versículos 43 y 44 el relato de la resurrección de Lázaro. Lázaro había estado muerto. Jesús viene y le dice, Lázaro, ven fuera. Y la narración dice que el que estuvo muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Luego relata que Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, no quiso decir que fuera a la boca de la tumba y saliera. No podía, porque dijo a otras personas, desatadle y dejadle ir. Cuando dijo, sal fuera, dijo, te traeré de entre los muertos. Y lo hizo. Luego dijo, quitadle los lienzos de la tumba. Estaba enredado en lienzos mortuorios y tenía otra manta sobre su cabeza. Ahora, ¿qué significa todo esto? Estas son las costumbres de sepultura de los judíos. Y si vemos Juan 19, versículos 39 al 40, veremos que Jesús fue sepultado de esta manera. En el versículo 39, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes como 100 libras. Y dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, que es según la costumbre de sepultar entre los judíos, dado conforme a la costumbre de los judíos. Tal vez usted quiera leer Segunda de Crónicas 16:14 y verá que los reyes eran sepultados con especias. Entiendo que hay tabletas con caracteres cuneiformes que cuentan que aún los reyes gentiles eran sepultados así. Y Cristo fue sepultado como un rey. Como yo entiendo, lo envolvían desde la punta de los pies hasta abajo de los brazos y entonces ataban los brazos juntos y ponían un sudario en su cara. Tal vez había una parte desnuda entre la barbilla y el pecho. Y le ponían en la tumba y así lo sepultaban. Ahora, he aquí 100 libras de especias. Un aroma maravilloso. Y para el oriental, aún hoy, eso es muy significativo. Ahora, parece como si estas especias fueran derramadas entre los dobleces de los lienzos mortuorios. ¿Qué encontramos ahora? El relato del testigo ocular que Juan da es que entra a la tumba y ve los lienzos puestos ahí, pero no están desordenados. Están exactamente como que Jesús se transportó fuera de ellos y los dejó vacíos, tal vez caídos en medio, en forma de capullo. Luego cuando dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, esto tiene que significar una de dos cosas. Ya sea que después de que Jesús se transportó fuera de los lienzos mortuorios, se quitó luego eso de su cabeza, lo enrolló pulcramente y lo puso en un lugar como para demostrar algo. O simplemente significa que al ser transportado fuera de los lienzos mortuorios, también fue sacado del sudario de manera simultánea, y que el sudario, que estaba sobre su cabeza, enrollado perfectamente alrededor, había caído perfectamente en su lugar, como también los otros lienzos. Ahora, he aquí la respuesta, o la pregunta que quiero hacer. ¿Quién fue el autor de esto? ¿Quién pasó tras la guardia romana? No se podía, para luego rodar la piedra sin que los guardias se enteraran. Eso no podía hacerse. Y enseguida entra a la tumba, desenvuelve el cuerpo de Jesús, luego pone el cuerpo aparte y se da a la tarea de volver a enrollar los lienzos para que parezca que nadie los tocó, y luego huye con el cuerpo de Jesús a un lugar desconocido para poder engañar.
¿Quién tomaría su vida en sus manos para algo tan tonto como esto? Solo hay una conclusión a la que podemos llegar, y esa es que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Ahora, ya conozco la afirmación del liberal. Tratan de decir, bueno, Jesús en realidad no murió, solo sufrió un desmayo. Pero amigos, Mateo dice que murió, Marcos dice que murió, Lucas dice que murió, Pedro dice que murió, y todos en el siglo primero sabían que había muerto. Más muerto no podía estar. Estaba en la tumba estaba allí, los lienzos mortuorios estaban allí. Sí murió. Y a propósito, si no murió, si solo volvió en sí en lo frío de la noche, en la tumba, aún hay problemas. ¿Cómo habría salido de la tumba? ¿Cómo podía el que había sido crucificado, golpeado, herido, con una lanza en su costado, tener la posibilidad de sobrevivir? ¿Cómo podría rodar la piedra y salir para ser la imagen misma de la salud y de la naturaleza divina e inspirar tal visión de deidad en sus apóstoles? Imposible. Ese hubiera sido un milagro aún mayor que la resurrección misma. Otros se acercan y dicen, bueno, las mujeres en realidad se equivocaron de tumba. Pero cuando lo dice en primer lugar algo para lo cual no hay evidencia. No hay aquí ni una sola afirmación de que las mujeres hayan ido a la tumba equivocada. Ante todo, si había mujeres y fueron a la tumba, ¿de dónde obtuvo la información? De Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Eso nos dice que el Nuevo Testamento es confiable para decirnos lo ocurrido. Ahora, ¿dónde está la evidencia de que las mujeres fueron a la tumba equivocada? Pero supongamos que así fue. Todas estas mujeres habían estado en esa tumba hacía poco y ahora se equivocan de tumba. ¿Pero qué encuentran? Van a la tumba equivocada, encuentran lienzos mortuorios, de todas maneras. ¿No es eso raro? Van a la tumba equivocada y aún hayan lienzos mortuorios. Esto me da la impresión de que alguien resucitó de los muertos. La única conclusión a la que podemos llegar es que Jesús fue en verdad resucitado de los muertos. Y al tercer día, de acuerdo a su propia profecía, la tumba de Jesús fue abierta, el cuerpo desapareció, los lienzos mortuorios estaban adentro, y la razón hace una pregunta: ¿qué sucedió con el cuerpo de Cristo si no resucitó de los muertos? No tenemos respuesta para los hechos de la historia tal cual la recibimos. Yo sé lo que algunos podrían decir. Estos vinieron a la tumba y se apresuraron a tomar una conclusión por haberla encontrado vacía. Note usted lo que admiten, de que él había resucitado de los muertos, que tenían un prejuicio teológico. Bueno, no profetizó Jesús que resucitaría y lo predijeron las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías sería resucitado. Ah, sí, así fue. Pero decir que estos discípulos llegaron a una conclusión apresurada de que había resucitado no es de acuerdo a los hechos del caso. Cuando usted lee el capítulo 24 de Lucas, encuentra que Jesús caminó con dos de ellos en el camino a Emaús. Él empezó a hablarles y estos empezaron a pensar que estaban en la presencia de Jesús mismo. Pero ellos mismos habían perdido las esperanzas y dijeron en Lucas 24, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperaban que resucitara, pero hasta donde ellos sabían, aún estaba muerto. Simplemente no habían oído que ya había resucitado. Después Jesús dijo en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrase en su gloria? Bueno, se les tenía que decir. Eran lentos para creer. Luego, en el libro de Marcos, después de que las mujeres encontraron la tumba vacía, Jesús apareció a las mujeres y éstas empezaron a decirlo a los apóstoles mismos que ellas habían visto a Jesús. Y en Marcos capítulo 16 y en los versículos 9 al 11 dice que cuando oyeron que Él había resucitado y había sido visto y oído, no creyeron. No se apresuraron a concluir que Jesús había resucitado. Y luego en el versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo por el campo. Esto es el relato de Lucas 24, los dos en el camino a Maús. Y fueron y lo dijeron a los demás. Ahora, aquí van estos a reportarlo los apóstoles, y dice que cuando se los dijeron, tampoco a estos creyeron. Luego dice en el versículo 14 que finalmente Cristo mismo vino a los apóstoles después de la resurrección y dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón
porque no creyeron a los que le habían visto después de que había resucitado. No hubo apresuramiento de parte de los apóstoles para llegar a la conclusión de que había resucitado de entre los muertos. No había prejuicio teológico. Bueno, ¿no profetizó el Antiguo Testamento que el Mesías resucitaría? ¿O sí? En muchos lugares. Pero no hubo un solo judío sobre la faz de la tierra que lo entendiera por 1500 años, sino hasta el día del Pentecostés, cuando Pedro comenzó a argumentar desde el Salmo 16 que el lenguaje profético demandaba una resurrección. Entonces lo entendieron por primera vez. Esto se relata en Juan 20 y versículo 9. Después de decir que Pedro y Juan vieron los lienzos mortuorios, dice que creyeron. Luego, en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Lo que Juan dice es que no hubo parcialidad teológica de alguna profecía del Antiguo Testamento acerca de que el Cristo sería resucitado. Hubo profecías, pero aquellos que las hacían no sabían que eran profecías de la resurrección. No eran teológicamente parciales. Así que lo que Juan está diciendo, he aquí la razón para creer. La tumba está vacía, abierta, y ahí están los lienzos mortuorios, el sudario enrollado en un lugar aparte. La evidencia como esta es totalmente indiscutible. Así que Juan concluye que ellos vieron y creyeron. ¿Cuál es la función de la razón? Es sentarse a juicio con la evidencia, con los hechos del caso, y llegar a una conclusión razonable que concuerde con la afirmación. Cristo afirmó ser el Hijo de Dios, y los testigos oculares afirmaron haberle visto por 40 días después de la resurrección. ¿Qué es lo que le indica la evidencia? ¿Qué concluye la razón? Cristo resucitó es una deducción lógica.